alcoholímetro y vamos a hablar de lo que es la acción y de lo que es las garantías individuales contra los derechos humanos. Empecemos por esto. El alcoholímetro. Cariñosamente el alcoholímetro ha sido llamado así, aunque el término real es el Operativo Policíaco de Seguridad Pública del Distrito Federal o SSPDF, que aplica pruebas rápidas de alcoholemia mediante alcoholímetros en retenes itinerantes en la Ciudad de México y otras entidades de la República. El objeto de este uso del alcoholímetro es, por supuesto, evitar que los automovilistas provoquen accidentes viales por causa del alcohol. Un poco de historia. El programa empieza en septiembre de 2003, cuando se publica en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, a nivel de reglamento, cuáles van a ser las características del operativo, teniendo desde entonces ya varios cambios. Esto fue una de las recomendaciones que hizo Rudolph Giuliani cuando lo invita Fox a México. Y bueno, entre otras cosas, el funcionamiento original empieza con 10 alcoholímetros, actualmente ya tenemos casi 50, solamente en el estado de Hidalgo existen 4. Y bueno, hasta febrero de 2010 se habían realizado 404.567 entrevistas, de las cuales 55.418 resultan en infracción. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal utiliza el dispositivo marca Intoxilizer, modelos 400 y 400PA, que usa una boquilla desechable. Ahí la crítica quizá es, por supuesto, que las entrevistas no corresponden al número de boquillas desechadas, generalmente porque el examinador le pide al conductor que vuelva a soplar. Entonces, dato curioso, cada vez que el conductor sopla debe de cambiarse la boquilla. Pero bueno, el retén como tal es instalado en un punto bajo 3 criterios. Primero, es donde más haya una incidencia de accidentes automovilísticos relacionados con consumo de alcohol, donde haya centros de diversión nocturnos como puntos de origen de conductores alcoholizados, es decir, antros, y donde las garantías físicas del entorno aseguren la integridad del personal participante en el programa. Este punto ha sido ampliamente criticado más de una vez. Cambiemos la lógica. El personal encargado de un retén en el alcoholímetro, esto es lo que quedó establecido en la Gaceta. 2 mujeres policías del agrupamiento Cisne, 2 elementos de policía sectorial, un médico, quien es el único autorizado para realizar el alcoholímetro. El médico debe tener una cédula profesional expedida por Secretaría de Educación Pública. 2 elementos recién egresados del Instituto Técnico de Formación Policial, un supervisor de Secretaría de Seguridad Pública, 2 elementos de agrupación grúas, 2 elementos a bordo de motocicletas y una persona de Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública. En ocasiones, a este último personaje del personal de Dirección de Seguridad Pública se le ha invitado precisamente a un representante de la Comisión de Derechos Humanos, que Derechos Humanos tiene ahí una opinión encontrada sobre si el retén es válido o no. Vámonos para esta. La inspección, obviamente se instala la barrera de conos, aparece la mujer policía, siempre es la mujer policía la primera en ver. La tesis siendo en el estado de Nueva York que las mujeres son más perceptivas que los hombres visualmente, que me parece curioso, pero bueno. La prueba de alcoholemia se hace, el grado legal de alcohol es .040. Esto quiere decir, y depende de cada organismo, pero aproximadamente son entre 4 y 6 tragos de licor medio. Estamos hablando de entre 22 y 25 grados Gay-Lussac o GL. Si te tomas 2 tequilas completos, rebasas el 4.0, depende. Depende la estatura promedio de la persona, depende el peso, dependen varias cosas. Ahora, en términos generales si se rebasa el nivel permitido, el conductor es arrestado automáticamente, se presenta ante un juez cívico, quien apoyado por un médico legista, determina la pena que hay que cumplir. Por lo general esto es torito. Si hay un familiar presente con licencia y sin estar en ebriedad, se le entrega el vehículo. Si no, es llevado a un depósito, al famosísimo corralón. Vamos a esta parte. Cada vez que empiezan las campañas del alcoholímetro, por temporada, se lanza automáticamente esto en todos los diarios de circulación nacional. Este es el Excelsior, que habla de la función del alcoholímetro, de cuándo arranca el alcoholímetro, de por qué, etc. Se le ha dado difusión de ese lado. La función del alcoholímetro.
O sea, finalmente la función del alcoholímetro es muy clara, es detener en un momento dado a una persona que está en estado de ebriedad. Te indican que detengas tu auto, te hacen la pregunta de ¿ingirió usted alguna bebida alcohólica? ¿Sí o no? Si notan que has bebido, te piden que estaciones tu auto e inicia la revisión. Te mostrará el dispositivo en su empaque para que veas que no ha sido utilizado anteriormente. Vas a tener que soplar en la boquilla y por supuesto es si excedes el 4.0 o el punto 40 grados de alcohol, el equivalente a una copa de vino o una cerveza. El caso de no superar el límite podrás seguir tu camino. De lo contrario, los resultados se le entregan a un juez cívico para que conste que tienes estado de ebriedad. Este estado de ebriedad ha sido ampliamente debatido. Tienes como lógica que una persona con arriba de 60 kilogramos de peso y arriba de 1,70, ya el 1,40 lo alcanza con 6 copas. Entonces ya estamos hablando de otra... Vaya, esto no es definitivo, no es simplemente algo que puedas decir definitivamente medible. Una vez hecho lo anterior, se entrega una copia, tendrás que cumplir tu arresto inconmutable de 36 horas en las instalaciones del famosísimo Torito. Después, tu coche es llevado al corralón y en caso de que viajes con alguien que no esté autorizado, él puede llevar su vehículo. Las garantías individuales. Partamos de la lógica del artículo 14 constitucional. Nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derecho, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Relacionémoslo con esto. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, orden, posesiones, papeles, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde motive la causa legal del procedimiento. Vámonos acá, ¿qué es lo que generalmente se hace? Lo que se ha dicho más de una vez para justificar el alcoholímetro es que hay flagrancia. Y nótese esto. Solo en los casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley, ante riesgo fundado, que el indiciado puede sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir a la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el MP podrá, bajo su responsabilidad, ordenar detención fundado y expresando los indicios que motiven su proceder. Esto viene relacionado con esta parte de acá arriba, que es que si alguien está haciendo una fregadera en ese momento, no hay necesidad de orden de aprehensión, se llama flagrancia y alguien lo pueden agarrar. Ustedes seguramente han oído el término infraganti. Fraganti es un término italiano que está mal aplicado, el término correcto en derecho es flagrancia. Flagrancia significa que si estoy en el instante en el que acabo de cometer un ilícito, es decir, una falta a la ley, ¿a qué tipo de ley? Bueno, partamos de eso. Leyes únicamente son de aquí, de la ley municipal para arriba. Esto es una falta a la ley, de la ley municipal, estatal, constitucional, estatal, las leyes federales, tratados internacionales y la constitución política. Si falto a cualquiera de estas, estoy rompiendo la ley. ¿Qué pasa con un reglamento? El reglamento, el bando municipal y los contratos de personas realmente no tienen el peso que van a tener todos estos. Por lo tanto, va a importar más lo que diga la Constitución que lo que diga un reglamento. Esa es finalmente la lógica que tenemos que obedecer aquí. Entonces, el alcoholímetro es un programa de Secretaría de Seguridad Pública ordenada por el municipio a nivel de reglamento. No es superior a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. No existe flagrancia porque lo que se está rompiendo es propiamente el reglamento, no una ley. La ley es distinta. ¿Qué procede? Bueno, generalmente lo que se hacen es que se amparan. Ahora empecemos con qué es el amparo. Una vez que los detenidos en el Centro de Sanciones Administrativas de Integración Social, conocido como el Torito, se acercan a los abogados que por cantidades de los 1,500 a los 4,000 ofrecen tramitar un amparo para liberarlos de la sanción y que no se tengan que quedar las 36 horas. Ya que se encuentran libres de la suspensión provisional, en muy raras ocasiones se les informa a estos afectados que deben de ratificar su demanda o dar seguimiento a la misma, o que el asunto puede perderse, por lo que al final se debe de concluir un juicio y deben de regresar a terminar a cumplir sus horas de arresto. ¿Qué significa esto? Esta parte es importantísima. Bueno,
Vamos a vernos por acá. Y uno más, por acá. El juicio de amparo es un juicio propiamente, lo que quiere decir que empieza con una demanda. De la demanda se corre traslado a quien está siendo demandado. Del traslado se corre emplazamiento. Esto es una forma bonita de decir, escribo, aunque sea en mis chones, aunque sea en papel higiénico, en lo que quieras, el motivo de mi queja. El traslado es llevarla al juzgado y presentarla con un juez y que el juez me la firme y me la selle. De ese traslado, el juez tiene que hacer el emplazamiento, sobre todo si es a deshoras. Aquí, si yo en mi demanda fui astuto y solicité la suspensión del acto reclamado, vamos a pensar en este caso mi detención en el Torito, porque no está de acuerdo con los artículos 14 y 16 constitucional. Desde el momento en el que el juez llega aquí, el juez se presenta, emplaza a la persona que está siendo demandada, o al grupo, o a la institución, y le dice, en este momento suspendes y en este momento pones en libertad. El problema es que se quede aquí, porque después la autoridad, la persona a quien se demandó, va a contestar la demanda, va a correr traslado, y si el demandante original no contesta esto y ahí lo deja, en automático se considera rebeldía. Rebeldía significa que uno de los dos acaba de ceder y decir, ya no voy. El que se pone en rebeldía automáticamente pierde el juicio. ¿Qué pasa cuando te dan la sentencia? Que muy probablemente te vayan a dar tus 36 horas inconmutables y a lo mejor hasta una pena pecuniaria pequeña. Págame 4 o 5 mil pesos más la multa. Eso es lo que es cardinal entender. Vamos a regresarnos otra vez. Ahí estamos. Entonces, lo más recomendable es respetar la ley y evitar que ocurra el amparo finalmente, que no te salva del arresto. Digo, tarde o temprano vas a tener que pagar las horas de encierro, punto. En diversas prácticas que los coyotes promueven un seguro anual de 650 pesos o que inclusive se puede contratar e imprimir la demanda de amparo a través de internet. También se ha detectado suplencia del detenido, es decir, te cobran 9 a 15 mil pesos para que una tercera persona que no tuvo nada que ver cumpla el arresto en nombre de la persona que sí tuvo que ver con el arresto y finalmente pasar los 36 horas en el Torito. Esto por supuesto es en contra de la ley, pero vamos a decir que sucede. El alcoholímetro finalmente salva vidas. En 2003, antes de su implementación, el Distrito Federal estaban falleciendo 671 personas al año. Para 2012 se reportan solamente 97. Es una diferencia del 400%. Es gigantesca. Desde el punto de vista moral es bueno. El alcoholímetro es algo bueno. Desde el punto de vista legal, pues es ilegal, porque finalmente el alcoholímetro es un reglamento y no una ley. Y eso cabe finalmente señalarlo. Vamos a esta parte. Tomemos a este sujeto, Juan N., detenido en octubre 11 de 2012 en un retén aleatorio en la calzada de Tlalpan. Su esposa que lo acompañaba, Lorena N., afirma que su marido bebió tan solo 4 copas de vino de mesa. El vino de mesa tiene aproximadamente entre 9 y 12 grados Gay-Lussac o GL, que es un porcentaje tremendamente bajo. Su nivel de alcohol en sangre de este señor es 0.45, es decir, se pasó por 0.0 o 0.05 gramos sobre litro. Dicho de otra forma, Juan, de 35 años de edad, con 1,68 de estatura y 85 kilogramos, se pasa por 0.5 grados. Es prácticamente nada. ¿Qué procede? Bueno, finalmente aquí hay un acto reclamado, que es el mismo alcoholímetro. Desde el retén es el acto reclamado y por supuesto la detención. El activo, que es lo que se menciona en la demanda de amparo, va a ser la persona que esté ejercitando su derecho, y en este caso la garantía individual. El activo aquí es Juan. ¿Quién es el pasivo? El pasivo es el que está haciendo, o el que está esperando a ser demandado. Y en este caso el pasivo va a ser la Secretaría de Seguridad Pública en la presentación del operativo alcoholímetro. Se presenta una demanda y se solicita la suspensión del acto reclamado, en este caso la detención. El juez de distrito, que es con quien se presenta, debe recibir la demanda y siempre que venga redactada en orden, se admite. Eso es todo, que venga redactada en orden.
Se determina la fecha para las audiencias y para empezar el juicio, aunque por lo general el activo no continúa el trámite. Se impone una sanción económica u horas de trabajo comunitario o de vuelta al torito. Se debe llevar este periodo o este juicio de amparo. Ahora, 3 ejemplos. Tú puedes resolver un asunto, cualquier asunto, en estas vías. Falta obviamente la vía familiar, pero bueno, ese es otro asunto. La vía mercantil, la vía civil, la vía penal, la vía de amparo y la vía administrativa. La vía administrativa tiene que ver con el servicio que te está dando un órgano de gobierno. Y esto es cuando generalmente te están cobrando una multa excesiva o no te quieren recibir el pago que estás realizando, etc. La vía de amparo es cuando finalmente te están violando tus garantías individuales. La vía penal es para las personas que violentaron la ley penal. Y aquí el atacado, el agraviado, propiamente es el Estado, es el país, no tú. No importa que a mí me hayan matado a mi hijo, no importa, al final quien está siendo agraviado es el Estado, no yo. Yo soy solo el coadyuvante. La vía civil, aquí sí, son mis derechos patrimoniales. Quedamos que son los derechos públicos, subjetivos, patrimoniales, dinero, mi casa, mis cosas. ¿Por qué se separa la vía mercantil? Esta se separa por la urgencia. Lo que necesitamos para que una economía siga funcionando es que los comerciantes finalmente tengan cómo seguir girando el dinero. Entonces, visto lo anterior, ¿dónde clasificas a cada uno? Primero, Juan tiene un vecino en el piso superior de su edificio al que le gotea la bañera, es decir, al vecino, no a Juan. El agua se trasmina, es decir, empieza a resbalar por las paredes y mancha y craquela el muro del departamento de Juan. Entonces Juan se está llevando el agravio. ¿Qué puedes hacer? Y aquí tienes esto. Bueno, no es administrativo porque finalmente no tiene nada que ver con el gobierno. Esto es Juan contra su vecino. No es amparo porque Juan finalmente no está siendo violentado en sus garantías individuales. ¿Podría ser penal? Curiosamente sí hay un delito en vía penal que se podría acusar, que es finalmente el daño en propiedad. Pero como es algo tan sencillo, tan barato, por así decirlo, es muy probable que en vía penal te manden automáticamente a un juzgado mixto. Estos juzgados son los que ven lo que le llamamos los chismes de lavadero. Al llegar al juzgado mixto, el juzgado mixto va a hacer un juicio como tal, es un juicio penal. Y este juicio va a ir finalmente muy lento y va a llevar finalmente ese trámite. ¿Qué podrías hacer en el caso de la vía civil? Bueno, la vía civil viene a ser para restituirte. Si podría acabar con una persona finalmente en la cárcel, en vía civil va a acabar con que el vecino le va a tener que pagar a Juan en algún punto la cantidad o le va a tener que reparar el daño que se causó. ¿Cuándo sería mercantil? Solo que Juan fuera un comerciante y la persona que es su vecino fuera también un comerciante. Caso siguiente. Entonces aquí queda claro, tienes dos opciones. Puede ser penal porque sí es daño en propiedad o puede ser civil porque también es daño. Y este daño aquí, la obligación se genera a partir de que el vecino de Juan le genera una obligación o genera una obligación con Juan debido a un descuido. Antonio abre un antro llamado Bar de Fumadores. Aparece José Julián del Departamento de Espectáculos de la Presidencia Municipal y amenaza con una multa y con clausurarlo. El personaje José Julián, representa finalmente a la autoridad. Y Antonio, que abre el antro, es un particular, que procede. Antonio como tal es un comerciante, ya nada más hay de chaleco. Pero el problema es que Antonio no está lidiando con alguien que también sea comerciante, por lo tanto, mercantil queda anulada. ¿Qué pasa en vía administrativa? ¿Podría intentarlo Antonio en vía administrativa? Sí. Antonio podría ir con la autoridad superior a la de José Julián, es decir, poner su queja en vía administrativa directamente contra el presidente municipal o contra el jefe de cabildo o contra cualquier otra cosa. Antonio presenta su queja y a partir de la queja podrían llamarle la atención a José Julián. Lo malo que tiene esto es que es un poco antirresolutivo porque en vía administrativa no tienes una sentencia. ¿Qué pasa Antonio en un amparo? Bueno, podría ser, Antonio actúa como el activo, el acto reclamado es
finalmente la amenaza de multa y de clausura, y la autoridad a la que se está acusando el pasivo vendría a ser José Julián. Entonces aquí se podría configurar un amparo. ¿Hay una violación de garantías individuales? Sí, sí la hay. Antonio tiene el derecho de tener su antro de fumadores si eso es lo que él quiere hacer. ¿Puede existir una ley que me prohíba fumar? No. Simple y sencillamente no. ¿Queda en vía penal? Pues realmente no hay una ley que se esté rompiendo al hacer José Julián esto en vía penal. Si sí hace finalmente la multa y él trata de cobrar la misma multa, podremos hablar de extorsión en el caso de José Julián. Podemos hablar de enriquecimiento ilícito. Podremos hablar en un momento dado de pago de dádivas, etcétera. Sí hay una ley penal rota. En vía civil no procede porque a Antonio finalmente no le están quitando algo ni le están dañando algo. Entonces vamos a dejarlo por fuera. Entonces, en este caso, Antonio y el antro, podría ser vía administrativa, podría ser también vía amparo. Y en algún caso ya hecho, podría llegar a ser incluso vía penal. Carla está embarazada y ella y su esposo acuden al IMSS para dar a luz a su hijo. Obviamente es Carla la que va a dar a luz, el esposo nada más va de paseo. Por negligencia, las enfermeras y médicos, Carla pierde a su bebé y casi pierde la vida. ¿Con quién le reclamas? Aquí finalmente Carla tiene dos opciones. Primero, no es mercantil porque estamos hablando de la vida de un niño, entonces no es mercantil. No es civil porque no le romparon su coche ni le rompieron un vidrio, finalmente mataron a su hijo. ¿Podría ser penal? Sí. Hay incluso un delito que se llama negligencia médica. Entonces, aquí podría Carla intentarlo por vía penal, sabiendo que el resultado en vía penal son antecedentes penales. La otra, ¿podría Carla intentarlo por la vía de amparo? Pues realmente no le convendría, porque ya lo hecho está. Y el amparo es más bien para salvar una situación que todavía es salvable, o para sacarte de una situación que es salvable. ¿Podría intentarlo Carla en vía administrativa? Pues sí, y probablemente lo que suceda es que la jefa de enfermeras reciba la queja de Carla y llame la atención a las enfermeras y a los médicos que estuvieron. Pero es un poco como anticatarsis, como ¿dónde está el castigo? Por eso entonces Carla muy probablemente lo quiere intentar por la vía penal. Entonces, ahorita estamos hablando de estas 5 vías y estas vías que comúnmente se ajustan a lo que nosotros buscamos. ¿Cómo los vamos a buscar? Realmente no es difícil. Busca ponerle una conducta a esto. Ya sabes que mercantil es para comerciantes, civil es para las personas con personas, penal es cuando hay finalmente algo grave, gravísimo, y amparo es cuando hay violación a garantías. Cuando es vía administrativa es porque son cosas chiquitas de las que puedes presentar simplemente una queja, una revisión, es un recurso. Entonces, volviendo ya a la conclusión final, nos vamos a la idea de esto. El alcoholímetro finalmente sí salva vidas, aunque el alcoholímetro tiene la característica de finalmente ser completamente anticonstitucional. El alcoholímetro no podría llegar a ser finalmente un proceso que se podría validar, no es algo que deberíamos de considerar como válido, pero desde el punto de vista moral salva vidas. Los invito a que realicen su propia conclusión. El paso siguiente es ya el análisis de casos, tengan mucho cuidado, es basado más o menos así, lo van a tener que investigar, van a tener que fundamentar, chequen cualquier duda que tengan conmigo, ya sea que me llamen por teléfono o que lo chequen directamente mandándome correo o mandándome mensaje interno en plataforma. Mucho éxito, saludos.